ayude a salir de la situación. Entonces, Ortomolecular Sonora, las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia del siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Angulo. Buenas tardes, Vladimir. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, pues falta el lunes pasado. Sí, hombre. Sí, no, se nos complicó. No, ya me imagino que estás ahorita con... Sí, de repente se nos satura la agenda ahí en el día, pero pues bueno, aquí andamos ya de vuelta. Sí, desafortunadamente no pudimos, ya ves que otras ocasiones, otras semanas te reacomodamos en alguna fecha. Hoy de plano no pudimos, pero bueno, ya te tenemos aquí de nuevo. O sea, nada más un lunes fue el que faltó, Vladimir, así es que va a resarcirlo con creces. Se nos juntaron los temas, pero ahorita vamos a encapsular los temas de la semana pasada y pues de esta semana, ¿no? Muy bien, pues, Vladimir, adelante. Si empezamos de una vez. Adelante, sí. Pues bueno, pues como decíamos, el lunes pasado no pudimos estar, se nos juntaron ahí algunos temas, pero bueno, ya estamos más cerca de la campaña electoral. Recordemos que inicia para el caso de gobernador el 3 de marzo, va a durar 90 días, y para el caso de las alcaldías y diputaciones empieza el 24 de marzo. Por lo que hoy vamos a tocar, pues, algunos temas que se han resuelto en estos días previos, ¿no? Voy a destacar básicamente 3 temas que considero son los más importantes. Uno, el registro de las famosas plataformas electorales, la declaración de los aspirantes a candidatos independientes que obtuvieron el porcentaje de apoyos requeridos, y finalmente 3, la aprobación de lo que conocemos como gastos de campaña. Iniciamos con el tema de las plataformas electorales. El pasado domingo 31 de enero, el IE, aprobó el registro de estos documentos que conocemos como plataformas electorales. La ley indica que pues es una obligación de los partidos políticos en cada proceso electoral registrar estos documentos ante el Instituto Estatal Electoral. Pero, ¿qué son estos documentos? Básicamente, pues son las propuestas políticas, económicas y sociales que hacen los partidos políticos. En un sentido estricto, maestro, tendríamos que decir que todos los ciudadanos nos deberíamos de dar a la tarea de revisar estos documentos antes de salir a emitir nuestro voto. ¿Por qué? Porque ahí está precisamente, como he dicho, las promesas que nos están haciendo los diferentes partidos políticos. De hecho, son tan importantes que, pues bueno, la ley le impone al instituto no solo la obligación de hacerlos públicos, sino hasta darles cierta difusión, ¿no? Entonces, pues yo sí invito a los ciudadanos a que se acerquen a la página del instituto a consultar qué es lo que formalmente les están ofreciendo cada uno de los partidos políticos como, digamos, sus compromisos en materia política, económica y social. Bueno, ahí dejamos el tema de estos importantísimos documentos que se llaman plataformas electorales y que, insisto, pueden ser revisados en la página del Instituto Estatal Electoral. Vamos ahora al tema de los independientes. Recordemos algunos datos de los aspirantes a candidatos independientes. Se registraron, para el caso de la gobernatura, se registraron 3 aspirantes. Para el caso, ya lo habíamos comentado en algún momento en nuestra sección, se registraron 10 aspirantes a candidatos independientes por diferentes distritos de nuestro estado, 10 candidatos, digamos, independientes a diputaciones, y finalmente tuvimos 15 registros de aspirantes a candidatos independientes para ayuntamientos.
Bueno, pues también el pasado 31 de enero, el IE resolvió el tema de los 3 aspirantes a candidatos independientes por la gubernatura. Les recuerdo que en la etapa de precampañas, que terminó el pasado 23 de enero, los candidatos o los aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura tenían que recolectar nada más y nada menos que 64,154 apoyos. Había 3 aspirantes, Fernando Cruz Miranda, Petra Santos Ortiz y Jorge Luis Aragón Millán. La verdad es que de los números que vemos, parece que tiraron la toalla, es decir, no sabría decirles qué fue lo que pasó, pero pues ninguno completó el número de apoyos ciudadanos, pero se quedaron muy, muy, muy por debajo, por lo cual digo, yo creo que terminaron, como decimos, tirando la toalla. Fernando Cruz Miranda, por ejemplo, no envió ningún apoyo. Petra Santos fue la aspirante que más envíos recolectó. Digo envíos porque los enviaban a través de una app, pero bueno, se quedó muy, muy por abajo. Solamente envió 336 apoyos, de los cuales le validaron solamente 238. Y luego finalmente, pues Jorge Luis Aragón Millanes solamente envió 32, de los cuales le validaron 21. Insisto, todo parece indicar que estos ciudadanos decidieron tirar la toalla. Todavía falta por decidir el asunto de las diputaciones y los ayuntamientos. La verdad, aquí consulté al consejero Daniel Rodarte porque en el calendario electoral tenían hasta el 28 del pasado mes para resolver y no lo resolvieron. Digo, oye, pues, ¿qué pasó? Me aclara que tuvieron que hacer algunos ajustes por el tema de unos ajustes que también hizo el Instituto Nacional Electoral, y ellos a su vez también pues les dieron un poquito más de tiempo, pero palabras más, palabras menos, tienen hasta el día 12 de este mes para resolver. También me comentó que aquí, en el caso de los ayuntamientos y las diputaciones, sí va a haber algunos que consigan el número de apoyos suficientes. Me pidió discreción ahí con los datos, porque pues hasta que no se pronuncien, pues no son datos oficiales, así que me los voy a reservar, pero parece que sí, algunos ciudadanos que andan aspirando a ser candidatos independientes por diputaciones y por ayuntamientos, parece que sí les van a alcanzar, y como he dicho, van a resolverlo a más tardar el día 12 de este mes. Bueno, finalmente tenemos el tema de los gastos de campaña. También fue un tema que se resolvió el pasado domingo, 31 de enero, y vamos a recordar un poquito para no hacernos bola con 3 conceptos que se suelen confundir, sobre todo si no estamos familiarizados con estos temas. No es lo mismo gastos de precampaña que financiamiento para gastos de campaña y topes de gastos de campaña. Es decir, estamos hablando de 3 conceptos diferentes. Los gastos de precampaña ya los abordamos en su debido momento. El financiamiento público, el tema del financiamiento público, pues también ya lo platicamos, y de hecho lo platicamos creo que la pasada sección que tuvimos, y el día de hoy vamos a hablar solamente del financiamiento de los topes de gastos de campaña. Bueno, rápidamente, el financiamiento de gastos de pre-campaña, lo que ya dijimos, es el dinero que los precandidatos pudieron gastar en esa etapa de pre-campañas, que decía, terminaron el 23 de enero. Aquí básicamente la regla era que pues no podían tener financiamiento público. El tema del financiamiento, público, pues bueno, también es otra formulita que también ya explicamos y que dijimos básicamente cómo se calcula, es decir, cuánto dinero le va a dar el Estado a los diferentes partidos políticos, cómo lo va a distribuir entre todos esos partidos políticos, ya lo explicamos también.
Y ahora vamos a explicar el tema de, insisto, el tope de gastos de campaña. Ya vamos a entrar, como dije hace un momento, a la etapa formalmente de campañas. Y entonces tiene que el instituto desarrollar otra vez unas formulitas que están en la ley para decirles a cada uno de los candidatos cuánto o hasta cuánto pueden gastar. Estos temas de los topes de pre-campaña, de los gastos de pre-campaña y los topes de gasto de campaña son temas sumamente importantes, sobre todo a partir de la reforma del 2014. ¿Por qué? Porque a partir de esa reforma del 2014, quien rebase estos topes de gastos de pre-campaña o de gastos de campaña, pues puede incluso perder la candidatura, ¿no? Entonces, es decir, antes solamente se les multaba y se tomaban una serie de medidas. Hoy, a partir de la reforma del 2014, quien rebase esos topes, pues puede incluso, como he dicho, perder la candidatura. Y se creó toda una metodología para el tema de la fiscalización de estos recursos. Ahorita nada más me centro en cómo se calculan esos gastos o esos topes de gastos de campaña. Para el caso del gobernador es sencillo. Se va a agarrar el padrón electoral y se va a multiplicar por el 45% de la unidad de medida y actualización. Esto nos da alrededor de 85 millones de pesos. Es decir, los candidatos a la gobernatura del estado de Sonora pueden gastar hasta 85 millones de pesos. Quien se rebase de esos 85 millones de pesos en la etapa de campañas puede correr el riesgo, insisto, de perder la gobernatura. Para el caso de los diputados y ayuntamientos es un poquito más complicado porque se tiene que multiplicar el 15% del valor del UMA y luego eso que se resulte se tiene que sumar a otra multiplicación de 30 veces el valor de una UMA por la sección electoral que tiene cada distrito electoral para el caso de los distritos, ¿no? Digo, a lo mejor parecen trabalenguas, pero bueno, a final de cuentas desarrollarlos es muy sencillo. Rápidamente, los topes de gastos de campaña, pues bueno, básicamente dependen del número de secciones y el padrón electoral de cada distrito. En promedio andan en 1,5 millones por distrito de los 21 distritos. Pueden gastar hasta 1,5 millones, insisto, es más o menos el promedio de lo que pueden gastar los candidatos a diputados. Y luego, finalmente, el caso de los ayuntamientos es una fórmula similar, también depende del padrón y del número de secciones, pero se le da un adicional. Les comento que, por ejemplo, en el caso del ayuntamiento de Hermosillo, tiene un tope de gasto de campaña de 23 millones. Es decir, quien aspire a ser alcalde por el ayuntamiento de Hermosillo va a tener un tope de gastos de campaña de 23 millones. Y así cada uno de los municipios tiene su propio tope, dependiendo, insisto, del número de acciones que tenga y del padrón que tenga. Bueno, maestro, pues estos son los temas que se nos juntaron para el día de hoy. Quiero un comentario final, con esto cierro, porque de repente me suelen preguntar, por ejemplo, para el partido Morena, que es el partido que más financiamiento tiene, para gastos de campaña tiene 16 millones, ¿no? Aproximadamente 16 millones. Y ese es el financiamiento público, lo decíamos la vez pasada. Y puede gastar hasta $1 menos que el financiamiento público en financiamiento privado, ¿no? Entonces vamos a suponer que Morena se gastó toda la lana de su financiamiento público, de todos sus candidatos, solamente en la candidatura a gobernatura. Le queda todavía muy lejos
el tope de gasto de 85 millones de pesos. La pregunta es, pues, ¿y de dónde va a salir el otro dinero, no? Es decir, si el partido Morena decidiera gastar todo su dinero, de todas maneras queda muy, muy por debajo del tope de gasto, que, como dijimos, son 85 millones de pesos. Muy pues sí. Ajá. Ese es el tema, maestro. Fíjate que de las plataformas, Vladimir, es una cuestión muy sui generis. Es muy sui generis porque hay obligación de los partidos de presentar en determinada fecha como límite su plataforma, ¿sí? Si no la presentan, no pueden registrar candidatos. Es drástico. Ok. Pero ¿hay algún análisis de lo que presentan? No. No hay. ¿Hay algunos requisitos de lo que presentan? No. ¿No? ¿Hay alguna consecuencia de lo que presentan? O sea, hay consecuencias si no lo presentan, y una consecuencia muy drástica. Así es. Pero hay consecuencias con relación a... ¿Qué pasa si un partido, por ejemplo, para las elecciones del 2000, toma la plataforma y la presenta en 2021? Nada. Absolutamente. O sea, es una de las paradojas, ¿no? Nosotros hicimos intentos, ¿no? En su momento, para que fuera algo así como un contrato. Nosotros planteamos en su momento, hace algunos años, planteamos dos contratos, ¿sí? Y al final de cuentas aceptó uno nada más. El primer contrato era que si dos partidos hacían coalición, tenían que presentar, ¿sí?, su proyecto de coalición, ¿sí? Uh-huh. Una vez presentado, era obligatorio, ¿sí? Es decir, que si un partido decía, si el candidato a gobernador gana, tal partido van a nombrar al secretario de gobierno, tal partido al de finanzas, era obligatorio. Aún está así. O sea, los convenios de coalición son obligatorios, tienen el rango de contratos. Uh-huh. Bueno, las plataformas no, ¿sí? O sea, el partido político puede decir lo que sea, ¿sí? Y no está obligado a nada. Entonces, no sé, o sea, algunos dicen, no, pues es que ya tiene la legislación electoral mexicana, sonorense, ya tiene muchos candados y todo. Pues sí, pero yo digo que, así como para discutirlo, no valdría la pena que lo que los partidos políticos se comprometan en una plataforma, se obliguen, por ejemplo, si un partido dice, es que yo como agenda legislativa, si ganan mis diputados, va a ser esta. Tienes que hacerla. Y yo voy a tratar de evitar que no se haga aquello, ¿sí? Por decir algo, si ganamos la presidencia de la República, vamos a regresar al ejército, a los cuarteles. Que sea obligatorio, ¿sí? Y no que en la plataforma digan que el ejército va a regresar a los cuarteles y cuando ya están en el gobierno, pues no. O sea, eso sería un poco ya como para analizarse, ¿no? Así como los convenios de coalición tienen rango de contrato, las plataformas, debe decir, el partido se compromete a hacer esto y no hacer aquello, lo que ellos quieran, pero una vez que lo digan, obligatorio. No sé cómo la veas. Fíjese que ese es un tema bien interesante y hay discusiones muy extensas al respecto de qué tanto pueden obligar no solamente las plataformas electorales, sino también hasta las promesas de campaña de los candidatos que teóricamente se derivan de la plataforma electoral, ¿no? Es decir, cada candidato en lo individual recoge los planteamientos de la plataforma electoral y los convierte en promesas de campaña. Bueno, hay un debate muy, muy fuerte y muy, muy interesante respecto hasta qué tanto a hacerlos obligatorios. Ha habido ejercicios o intentos de volver obligatorios estos planteamientos que hacen tanto los partidos como los candidatos. Me tocó incluso participar ahí en un ejercicio que hizo Sonora Ciudadana, derivado del proceso pasado,
que el proyecto se llamaba Promesómetro, ¿no? Inicialmente Sonora Ciudadana quería volver obligatorios las promesas de campaña de los candidatos. Pero bueno, para no redundar mucho en este tema, el debate aquí está, maestro, en la teoría de la representación política. Es decir, la teoría de la representación política se ha orientado a decir que el representante debe tener cierto margen de maniobra a la hora de que llega a convertirse en un representante. Es decir, si yo soy candidato, hice mis promesas, yo no puedo quedar atado, así como lo dice usted, en un contrato, porque eso ya no sería representación política, sino que sería representación jurídica precisamente, ¿no? Y entonces lo que tenemos en este lado se llama representación política, porque representa precisamente ese margen de discrecionalidad que tienen los actores políticos para tomar las mejores decisiones de sus representados. El problema es que de repente se les pasa un poquito la mano, ¿no? Y se les olvida absolutamente todo lo que prometieron, o hacen precisamente todo lo que dijeron que no iban a hacer. Entonces, yo creo que sí se necesita cuando menos una herramienta que nos ayude a medir un poquito en qué tanto, o visualizar, ¿no? Que diga, a ver, si esto prometió tu partido, esto prometiste tú, bueno, pues al menos explícame por qué no lo pudiste llevar a cabo, ¿no? Y sobre eso, pues partimos el debate. Pero digamos, atarlo así en términos contractuales, creo que sería complicado porque, insisto, es contrario a la teoría de la representación política. Sí, efectivamente, o sea, sí, da para mucho el debate, porque además alguien obliga a los candidatos o partidos a proponer algo, pues nadie los obliga. No. Ellos pueden presentar la plataforma que quieran, ¿no? Nadie los obliga. Ahora, obviamente, un legislador que diga, yo voy a presentar una iniciativa de ley encaminada a tal y tal, ¿ok? Muy bien. ¿A qué se está comprometiendo? ¿A que esa iniciativa de ley se va a convertir en ley? No, porque no está en sus manos. Así es. Entonces, bueno, ahora sí, si dice el Ejecutivo, me comprometo a que en mi gabinete va a haber mitad y mitad de género, ¿no? Por ejemplo, aunque ahorita ya está en la ley, ¿no? Pero antes no estaba así. Bueno, nadie lo obligó, nadie. ¿En manos de quién está la mitad y mitad? Ahí sí está en manos de él, ¿sí? Me explico. Entonces, el diputado que se comprometió en su plataforma, en su planteamiento de campaña, en presentar tal iniciativa, cumple presentándola, ¿sí? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si en lugar de presentar una iniciativa de ley en tal sentido, ¿sí?, lo presenta en un sentido contrario? Es que tengo mi margen político para hacerlo. No, sí, es otra cosa. Eso ya es otra cosa. En fin, da para mucho. Pero antes los partidos, cuando se coaligaban, el partido más fuerte y que llevaba más candidatos se comprometía a mil y una cosa, ¿sí? Y al momento de ganar, de llegar, decía, no, pues es que fíjate que no se pudo, ¿no? Y no se pudo, ¿no? Pero primero, cuando iba a hacer la coalición contigo, te dije que sí a todo, parecía matrimonio, te digo que sí a todo, ¿no? Ya nos casamos, ya ahora, pues fíjate que no se puede, ¿no? Entonces, hay cosas que no se pueden, hay cosas que, y depende por eso dicen, pues, cuídate mucho de lo que prometes, porque vas a tener que cumplirlo. Ahora, el doctor Chilo Abifel estaba preguntando algo. A ver, Vladimir. ¿Sí la acabas de leer? Sí, aquí todos estos elementos, ¿quién los define? Me imagino que se refiere precisamente a las plataformas. Sí, a la obligación o no, ¿verdad? A la obligación, sí. Es una obligación que está en la ley. Sí, la obligación es de presentarla, pero esto que estamos, digamos, comentando, Vladimir, de decir, hacer obligatoria en la plataforma, ¿no?, que ahorita no está. ¿Quién lo define? ¿El Consejo Estatal, el INE o el Poder Legislativo? Ok, en el caso de las plataformas locales, pues obviamente están a cargo del Instituto Estatal Electoral. Para los partidos nacionales es el Instituto Nacional Electoral.
pero insisto, es una obligación de los partidos en primer momento de registrar y de los institutos, ya sea el Instituto Nacional o el Instituto Estatal Electoral, de hacerlos públicos y difundirlos, dice también la ley. Es decir, es una obligación de los institutos darlos a conocer al ciudadano. Ahora, maestro, si me permiten, por todo esto que hemos platicado y que usted expone el problema de manera muy puntual, pues por lo mismo se hace muy necesario e importante que el ciudadano conozca estas plataformas electorales, porque a final de cuentas es el único, digamos, límite que va a tener. Es decir, el ciudadano tiene a final de cuentas el recurso para premiar o castigar a esos, vamos a poner diputados, por ejemplo, ¿no? A esos políticos que le ofrecieron una plataforma y luego no la cumplieron. Bueno, pues ya está del ciudadano, si, por ejemplo, ahora que tenemos la reelección, le permite quedarse otra vez ahí, o si le dice, mi hermano, tú ya no cumpliste, ¿no? Y te vas, pero es de entrada bien importante que los ciudadanos se den a la tarea de conocer estos documentos, porque es con lo que va a evaluar el trabajo de su representante. Y ya si él le dice, bueno, pues me convenciste, no pudiste hacer lo que prometiste por 1000 circunstancias que te pueden, bueno, pues te la compro, pero ya es una decisión del ciudadano informado, ¿no? Sí, efectivamente, muy interesante, hasta me gusta para la reflexión. O sea, a ver, mi alcalde se quiere reelegir, mi alcaldesa se quiere reelegir. A ver, vamos, porque el Instituto Electoral, Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pues tiene en sus archivos electrónicos, ahí tiene todo, ¿no? Entonces, si entramos a la página del instituto, ahí vamos a encontrar qué fue lo que propuso el alcalde de Bacuachi, ¿no? ¿Qué dijo? No, o el partido que postuló a ese que iban a hacer en Bacuachi, en Cananea, en Cajeme, en Navojoa, en Hermosillo, ¿no? Ahora, vamos a ver si mi alcalde de Bacadehuachi se quiere reelegir. Sí se quiere reelegir. A ver, vamos viendo, ¿qué propuso? No, pues no solamente no hizo lo que puso, sino que hasta hizo otras cosas. Entonces no voto por él. O a la inversa, oye, nos prometió 15 cosas, hizo 7 y las 8 no pudo hacerlas. Pues vamos a darle otros 3 años para que complete las 8 que le faltan, ¿no? Sería un ejercicio interesante y que el ciudadano y la ciudadana se involucren. Así es, y bueno, ya dicho sea de paso, de este proyecto que llevó a cabo Sonora Ciudadana en el proceso pasado, se lograron unas reformas ahí a la ley electoral. No se consiguió lo que estrictamente se había planteado Sonora Ciudadana, pero sí se lograron hacer algunas pequeñas reformas mínimas, si usted quiere, como por ejemplo esta idea de la difusión de las plataformas electorales, hacerlas visibles y decirles, estas son. Y pues bueno, es un tema que da, como dice usted, para mucho, y pues lo vamos a estar viendo precisamente en estos días pues ya estamos por entrar al proceso electoral precisamente. Sí, y con esto, pues de alguna manera le respondes a Chilvo Bifel, quien tendría que resolver que las plataformas fueran obligatorias como contrato no es el INE, ni es el Instituto Electoral, tendría que ser el Poder Legislativo. Sí, efectivamente, el qué hacer con esos documentos es el órgano legislativo. Son ellos los que le van a dar la instrucción a los órganos electorales de qué tenemos que hacer. Si se vuelven obligatorias, si se les da seguimiento, etcétera. Dos últimas cositas, Vladimir, a ver si tienes el dato, pues si no lo dejamos para después. Me decías ahorita que hay 10 aspirantes a ser candidatos independientes a diputados. ¿Sí? A diputados, sí. Ajá. ¿Tienes el dato de qué distritos son para saber solamente si los 10 son de un solo distrito, son de 10 distritos, de 5 distritos? No, están distribuidos, pues son el distrito 2 de Puerto Peñasco, 6 de Hermosillo, 9 de Hermosillo, 12 de Hermosillo, distrito 15 de Cajeme, 16 de Cajeme, 17 de Cajeme, 19 Navojoa, 20 Chojoa y 21 Guatabampo. Esos son los 10 distritos. Okay, no hay dos pues que estén aspirando en el centro,
ejemplo. No, en el caso de los ayuntamientos sí se repiten en algunos municipios, como por ejemplo Agua Prieta hay 2 y Guaymas hay 2. El resto ya es uno nada más. Y eso son 15 en los ayuntamientos, decías, ¿no? Así es. Y otra cuestión, Vladimir, ¿qué porcentaje es el que se necesita para qué porcentaje de firmas del padrón electoral? Pues varía, ¿no? Varía, pero como depende del padrón, pero aproximadamente en las diputaciones andaba como en 3,000 más o menos. 3,000, creo que 3,000. Es el 3%. El 3, ok. Sí, porque los distritos más o menos tienen 106, 107,000. Sí. Por ejemplo, los distritos de Hermosillo, casi parejitos, 106,000. ¿Sí? Los 6, ya son 6. Aunque uno está muy grandote, el 11, abarca una extensión geográfica grande, pero son 106,000 electores. ¿Sí? Y en el caso del 6, por ejemplo, es una cosita pequeñita, pero ahí hay 106,000, ¿no? Están concentrados ahí. Por la densidad demográfica, ¿no? Entonces el 3%, pues bueno, por el bien de la democracia, bueno, el caso de los gobernadores, pues ya se finí, ninguno lo alcanzó, ahí eran que como unos 600,000 más o menos. 65,000, ajá. No, 65,000, el 3%, 65,000, o sea, el 3% de 2 millones y cacho, ¿no? Así es, y como le digo, por el número que juntaron, yo creo que tiraron la toalla, no estuvieron ni por mucho cerquita del número que requerían. Sí, no es fácil, pues, y además la geografía sonorense está dividida. Sí. Sume el tema de la pandemia, pues también que ha generado pues mucho problema de distanciamiento y esas cosas. Sí, y ahorita que hablabas de los gastos de campaña, pues ¿ahora en qué los van a gastar? Porque absorbía mucho los mítines, absorbía mucho que la logística y que esto, ¿en qué lo van a gastar? No pueden comprar tiempo en radio. No pueden comprar tiempo en televisión. Así es. En radio. Sí, de hecho, fíjese, curiosamente, de eso, cuando uno participa para ser magistrado, tiene que, entre otras cosas, escribir un ensayo. Mi ensayo fue precisamente sobre el financiamiento público, un análisis de las reformas, cómo habían venido, siempre dicen, vamos a reformar para hacer más barata la democracia. Y se viene la reforma electoral y curiosamente lo que se les olvida siempre es hacer más barata la democracia, al contrario, la terminan haciendo más cara, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí en el ensayo planteo cómo a través de varias reformas se les olvidó esta parte, entre una de esas es precisamente lo que usted dice. Se suponía que al quitarles esa carga a los partidos políticos de radio y televisión, que había estudios que decían que en época de campaña se llegaban a gastar hasta el 80 o el 90% del financiamiento para gasto de campaña en radio y televisión. Es decir, los recursos de los partidos políticos terminaban en las concesionarias de la radio y televisión. En ese sentido, yo considero que la reforma fue muy acertada. Les dijeron, ya no vas a ocupar ese dinero, porque además los espacios de radio y televisión son del Estado, pues, o sea, por eso son concesionarios. Pero curiosamente, cuando hicieron esto, se les olvidó decirles, así que ya no ocupas este dinero, va para atrás, ¿no? Del Estado. Esa parte no la hicieron. Ya sabremos en qué lo gastamos, usted no se preocupe. Sí. Muy bien, Vladimir, pues tan interesante como siempre, muchísimas gracias. No, al contrario, maestro, y pues aquí nos vemos con favor de Dios el próximo lunes. Con todo el favor de Dios el próximo lunes. Gracias, Vladimir. Hasta luego. Vladimir Gómez Anduro y su Vox Populi. Es interesante, como siempre, muy cosas que hay que tomar muy en cuenta porque pues la situación electoral pues ya está a todo lo que da. Efectivamente, Ana Conf, excelente explicación, muy bien, sí, así es, y Carla Gómez, muy bien como siempre, así es, Carla, como siempre, maestro Vladimir Gómez Anduro, pues muy claro, muy certero, y en unos temas que a veces, fíjense que aquí ya es que son temas áridos, que la política, que no sé qué, pero gracias, José Montaño, saludos, profe, excelente programa, gracias, José Montaño, y José Montaño es un gran comunicador, pues, viniendo ese
ese comentario de un gran comunicador como José Montaño, pues se agradece triplemente. Gracias, José. Entonces, pues está el tema electoral ahorita y hay que pues, tomar en cuenta y estar informado. Pues al final de cuentas, cualquier decisión que uno tome, hay que tomarla informado. Y aquí en Confieso que he leído, pues tenemos Vox Populi y de pronto tenemos algunas reflexiones al respecto que vamos a irlas aplicando porque hace falta la información para tomar decisiones acertadas. Pues nos vamos a música directamente. Ahorita les recordamos ahí lo de Tapiasque, lo de ortomolecular, pero ahorita un presenta y música con Carmina Robles. Van a ver ustedes qué video conseguimos ahí de Carmina. Va a ir haciendo ambiente para el próximo viernes, que va a estar con nosotros esta joven cantautora mexicana nacida en Sonora. Carmina Robles Se van alzando muros. Nos dice Carmina, un presenta y va la música. Café Tapiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. Veo todo caer desde una perspectiva cómoda, beligerante, estresante, y veo resurgir los criminales más temidos, más odiados y más despreciables, y veo cómo crece su poder, entre pantallas, interfaces se conectan y es posible vislumbrarte entre batallas, como un niño que se esconde de una ráfaga. Se van alzando muros y vas perdiendo las figuras de tu infancia. Se van alzando muros entre la vida, la demencia y la ignorancia. Se van alzando muros y va cayendo la justicia y la esperanza, semblanza de lo que fuiste y lo que has ido dejando, y lo que falta de encontrar y no has buscado. Si te sientes atrapado, pero cambia esa manera de pensar y dirigirte a tu persona como quien no vale nada. Se van alzando muros y vas borrando las historias de tu infancia. Se van alzando muros, te vas hundiendo en la impotencia y la desgracia. Se van alzando muros y vas cediendo a la violencia, a las sustancias. Se van alzando muros. ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo enfrentar todos tus miedos sin quedar en el intento? ¿Cómo decir que no? ¿Cómo se oculta la mirada sin poderte dar la cara? Pero basta, no hay complejo que lo valga. Alza fuerte la mirada, sal de frente, da la cara. Se van alzando muros y vas perdiendo las figuras de tu infancia. Se van alzando muros entre la vida, la demencia y la ignorancia. Se van alzando muros y van cayendo la justicia y la esperanza. Se van alzando muros. Se van alzando, se van alzando, se van alzando, se van alzando, se van alzando.